Bienvenidos estudiantes heredianos, mi nombre es Federico Velázquez Ríos. En esta oportunidad vamos a tratar el tema balanceo de ecuaciones químicas. Una ecuación química es una igualdad en realidad matemática, ¿no? Lo que pasa en matemática se utiliza números, variables, ¿no es cierto? Y ya sea en ecuaciones de primer grado, ya sea en ecuaciones de segundo grado, ¿ya? En cambio, en química, en ecuaciones químicas, se utilizan los símbolos con sus respectivos átomos, ¿no? Esos átomos necesariamente tienen que tener cierta igualdad con los reactivos, ¿no? Y con los productos. Es decir, de la combinación de una sustancia o más sustancias nos dan nueva sustancia llamado producto o resultante, ¿no? Esta ecuación química en la vida cotidiana encontramos en infinidad de situaciones de la vida. No podríamos terminar mencionando ejemplos, ¿no? Por ejemplo, uno de los ejemplos clásicos diríamos, por ejemplo, la cocina es todo un laboratorio, ¿no? Inclusive nosotros mismos, ¿no? Nuestro cuerpo, ¿no? Nuestro organismo es química, es reacción química, ¿cierto? Entonces, en tal sentido, el objetivo principal de este tema va a ser comprobar la conservación, ¿no? De masa, ¿no? Como dijera, o es una de las leyes principales del padre de la química, de Lavoisier, ¿correcto? En tal sentido, aquí he puesto algunos ejemplos, empezando por ejemplo por balanceo por tanteo, ¿no? Lo que llaman también por tonteo, ¿no? Ya, tú no vas a tontear, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, aquí facilito, sencillo, miren, es el gas propano que utilizamos todos los días en la cocina, ¿no? El gas propano, químicamente, ¿no? Está representado por 3 átomos de carbono, 8 átomos de hidrógeno, ¿no? Entonces, ahí lo mezclamos con oxígeno y nos van a resultar el anhidro carbónico más agua, ¿no? Ahora, para igualar, no se utilizan otros métodos, se utilizan solamente el sentido común, ¿no? Mucha vista, un poquito de paciencia nada más, porque no es una ecuación complicada, ¿ya? Entonces, ¿dónde empezamos? Empezamos, por ejemplo, la cantidad de carbono, ¿no? En el reactivo vemos 3 átomos de carbono, ¿no? En el producto ven solamente un átomo de carbono, ¿no? Entonces es obvio que tengo que agregar 3 moles, ¿no es cierto?, en el dióxido de carbono, ¿ya? De esa manera entonces igualamos el carbono. Ahora nos faltaría, ¿no?, el hidrógeno, ¿no? En el hidrógeno, en el primer miembro o reactivo tenemos 8 átomos de hidrógeno, ¿no? Y en el producto tenemos solamente 2. Entonces también, ¿no?, es lógico que agregamos 4, ¿no? 4 por 2, 8. Ya tenemos 8 hidrógenos, ¿cierto? Ahora nos faltan el oxígeno. Vemos que el oxígeno, ¿no?, en este caso entonces sería en el producto 6 átomos de oxígeno en el anhidro carbónico, ¿no?, y 4 átomos en el agua. Entonces total hacen 10, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos nos faltarían el oxígeno en el reactivo? Es obvio, 5, ¿no? 5 por 2, 10. De esa manera entonces, ahí en la parte inferior he puesto cómo es que podemos comprobar, ¿no es cierto?, la cantidad de masa que hay en el reactivo y con el producto, ¿no? Se suman los números atómicos multiplicado por el peso atómico, ¿no?, de cada elemento. De esa manera vamos a establecer esa igualdad, ¿no? Ahí vemos, por ejemplo, el reactante, ¿no?, 204, ¿no?, y en el producto también 204. Entonces la operación lo hacen ya ustedes, ¿no?, de manera detenida, ¿ya? Pero lo cierto es que los moles que aparecen van a ser iguales con las moléculas, ¿ya? Y hay que tener en cuenta, para agregar, por ejemplo, cualquier número, ¿no?, se coloca en la parte coeficiente, ¿ya? Es decir, delante del compuesto o elemento, ¿ya? Nunca en la parte inferior derecha, porque ahí llevan átomos, ¿ya? Ahora, otra sugerencia, estamos empezando esta de ecuaciones, mi sugerencia es que
hay que aprender de los símbolos, ¿ya? Los símbolos es sumamente importante porque sin ella no podríamos inclusive reconocer un compuesto químico. ¿Correcto, chicos? Ahora pasamos a otro método, que es el método algebraico, ¿no? Este método algebraico se utiliza ya quizás vía ecuaciones o compuestos un poquito más complejos, ¿no? De luego de la química nunca va a haber esa complejidad, siempre va a ser facilito, ¿no? A medida que practiquemos, a medida que aprendamos los símbolos, siempre va a ser facilito, ¿ya? Entonces, en este caso es una alternativa para nosotros que nos da facilidad para poder determinar cierta igualdad de las reacciones químicas, ¿no es cierto? ¿Ya? Y ahí se establece, ¿no?, los pasos, ¿no? Ahora vamos a ver, por ejemplo, en este ejemplo nos dice balancear la ecuación química, ¿ya? Ahí vemos, por ejemplo, el dióxido de manganeso más ácido clorhídrico, ¿no? Nos van a resultar como producto cloruro de manganeso más cloro más agua, ¿ya? Ahora, paso 1, nos dicen establecer coeficientes alfabéticamente, ¿no? Es decir, entonces vamos a utilizar las letras, ¿no? Y vamos a colocar las letras en función a los compuestos que hay, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí vemos, ¿no?, cuántos compuestos ahí tenemos, ¿no? Tenemos en la reactante 2, ¿no? En el producto tenemos dos compuestos y un cloro, ¿no? Entonces tendremos 3 ahí, ¿ya? Y luego, en el paso 2 ya se designan las ecuaciones, ¿no? Esas ecuaciones tienen que estar relacionadas de acuerdo a la cantidad de elementos que se presentan en la ecuación, ¿ya? O sea, así nomás no se puede colocar eso, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Letra A está, por ejemplo, en el dióxido de manganeso, ¿no? A, ¿no? A, pero también el manganeso vamos a encontrar en el producto, ¿no?, como cloruro de manganeso. Entonces, ahí en ese cloruro de manganeso resultó entonces con la letra C. Entonces igualamos en esa ecuación 1, A es igual a C, ¿cierto? ¿Se observa? ¿Ya? Ahora en ecuación 2, ¿ya? Seguimos con oxígeno. Ya, para no equivocarnos, estoy haciendo en orden. Miren, fíjense, es el primer elemento manganeso, segundo elemento oxígeno. Entonces oxígeno, ya, va a ser igual entonces a 2A, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el oxígeno tiene 2 átomos, entonces ese se multiplica 2A, por eso sale ahí 2A igual E, pero E ¿dónde encontramos con oxígeno? ¿No es cierto que esté en el agua, sí o no? Ahí no está, ¿no es cierto? Porque E se multiplica por la cantidad de oxígeno que hay, que es 1, y ya está ya. Ahora, en ecuación 3, corresponde entonces hidrógeno, ¿ya? Hidrógeno. Vemos entonces B es igual a 2E. También entonces hidrógeno encontramos como ácido clorhídrico en el reactivo, ¿ya? Ahora en el producto encontramos el hidrógeno en el agua, ¿ya? Por eso que va a ser entonces B es igual a 2E, ¿verdad? Por la cantidad de hidrógenos o átomos de hidrógeno que hay se multiplica con la E, ¿ya? Ahora ecuación 4. En ecuación 4 vemos el cloro, ¿ya? Es el último elemento en este caso, ¿no? Entonces, cloro también está formando ácido clorhídrico, ¿no? Vemos entonces B va a ser igual 2C, pero ese 2C encontramos en cloruro de manganeso, ya está, más 2D, ahí está el cloro solito, ¿no? Cloro diatómico ahí solito, entonces se multiplica 2 por D. De esa manera entonces encontramos B es igual a 2C más 2D. Ahora pasamos al paso 3, ¿ya? En este paso 3 parece que como que se complica, no es así, simplemente vamos a establecer las relaciones, ¿no? Aquí, por ejemplo, en ecuación 1, ya sabemos que A es igual a 1. Entonces, cuando no hay valores que realmente nos den una idea clara, entonces simplemente se busca un número mínimo, en este caso reemplazamos con 1. ¿Ya? Reemplazando con 1 el valor de C o ya sea de A, ¿ya? Ambas van a tener valores, ¿no? 1. ¿Ya? Esos valores simplemente se reemplazan, ¿no es cierto? ¿Ya? Por ejemplo, ¿no? E a qué va a ser igual, va a ser 2 por 1. Por lo tanto, E va a ser 2. ¿Ya? Ahora, en ecuación 3, B es igual 2E, ¿no es cierto? 2E. Pero también
pero también en ecuación 4, B va a ser igual 2C más 2D, ¿correcto? Ahora, ahí reemplazamos B es igual 2 por 2, ¿ya? Va a ser 4, ya encontramos ya el valor de B, ¿ya? Valor de B. Ahora vamos a buscar el valor de D, ¿no? El valor de D va a ser entonces, a ver, 4 va a ser igual a 2 multiplicado por 1 más 2D, ¿ya? Toda esa operación nos dan como producto una unidad, es decir, entonces D es igual a 1. Ahora el paso 4. En el paso 4 prácticamente ya es reemplazar todos los valores que hemos encontrado, ¿ya? Teniendo en cuenta que A es igual a 1, B es igual a 4, C es igual a 1, ¿no? D es igual a 1 también, E también es igual a 2, ¿ya? Ahora la palabra sustituir o sustituyendo significa, ¿no?, reemplazar, ¿ya? Reemplazar, no sé dónde, en los coeficientes correspondientes en cada compuesto, ¿no? Entonces, en el dióxido de manganeso corresponde solamente 1, ¿ya? Ese 1 en realidad no se coloca, ¿ya? No se coloca, ese sobreentiende, ¿correcto? Ahora en el ácido clorhídrico, ¿no? Ácido clorhídrico era B, entonces B vale 4, ahí está, 4, ¿no? Ahora en el producto, en el cloruro de manganeso, también es una unidad, ¿no? Más el cloro diatómico, también, ¿no? Ahora más agua, ¿no? Agua, encontramos dos moléculas. ¿De dónde sale ese 2? Estamos reemplazando E, ¿correcto? Ahora en el paso 5 simplemente es comprobar, ¿no? Comprobar todos los valores, ¿ya? Donde podemos encontrar, por ejemplo, el manganeso, ahí está, manganeso en el reactivo 1, en el producto 1, ¿no? El cloro en el reactivo 4 y en el producto también 4, ¿no? Oxígeno en el reactivo 2 y en el producto también 2, ¿no? Hidrógeno de igual manera, ¿no? En el reactivo 4 y en el producto 4 también. Muy bien, chicos, entonces hasta acá hemos llegado. Yo creo que hemos tratado un tema muy interesante, ¿no? Si es que le ha gustado, dale un like.